Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Liliana Piccinini, soy vocal del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y jueza referente de la Oficina de Derechos Humanos y Género. Estoy junto a la directora de la oficina y les damos la bienvenida y nuestro agradecimiento por el interés que han puesto en estas segundas jornadas de nuestro ciclo de capacitación 2022. Los expositores, yo me voy a permitir una licencia de aludir a ellos por su nombre de pila. María y Mariano, yo nunca encuentro las palabras justas para el agradecimiento en estos casos, porque es tanta la generosidad que el agradecimiento tendría que ser directamente proporcional. Esto de que brinden su tiempo, quizás en este momento de descanso después de una larga jornada de trabajo, y nos brinden su tiempo y sus conocimientos con tanto desinterés, realmente a nosotros nos llena de satisfacción, y por eso les digo que nunca encuentro las palabras justas para agradecer. Yo, en realidad, después la directora leerá el currículum de los dos expositores. Para mí, quienes están en las redes, Instagram, Twitter, ya sabrán que la reputación nos precede. Así que, francamente, más allá de eso, yo quiero destacar que nosotros hemos hecho el esfuerzo por tenerlos, porque sabemos que tienen muchos compromisos y muchas ocupaciones, justamente porque la idea en esta temática, al menos para quien en este tiempo conduce la Oficina de Derechos Humanos y Género, la idea es ir un poco más allá de la norma. Nos hemos capacitado y hemos dado cursos, yo les diría hasta de introducción a machacamartillo de la normativa convencional, de qué significa y cómo, el qué. Hemos hablado del qué y no del cómo hacer. Y para los operadores del sistema judicial, el cómo hacer, dicho por quienes todos los días hacen ese cómo, es oro en polvo, porque eso se trata no ya la mera capacitación, aunque nosotros sigamos hablando de la capacitación de los magistrados, de la capacitación de los operadores, va más allá de la capacitación, es formación. Y en esta temática, la formación implica no solamente internalizar normas, sino internalizar cultura. En definitiva, lo que intentamos brindar es un nuevo modo de ver, un nuevo modo de interpretar y una manera más justa, tanto para presentar los casos como para juzgarlos. Por eso esto de que haya dos operadores del sistema, dos operadores experimentados, uno del Ministerio Público Fiscal, otro del Ministerio Público de la Defensa, para nosotros ha sido determinante para que estén juntos y nos brinden su experiencia y sus conocimientos. Yo espero, y estoy haciendo esta presentación y esta bienvenida de manera casi hogareña, coloquial, porque aspiro realmente a que estas exposiciones también tengan ese estilo para que todos se suelten después, y conforme les va a explicar la directora cómo va a ser la dinámica,
puedan explayarse y preguntar y sacarse algunas dudas respecto de la temática. Fundamentalmente, y porque vamos a hablar de juzgar con perspectiva de género, tengo para mí que uno de los puntos centrales para quienes operamos el sistema judicial es marcar siempre el equilibrio. Marcar el equilibrio significa estar centrados en el caso concreto, y en el caso concreto decidir alegar y decidir de acuerdo al caso concreto, y no solamente asidos de la norma o de algún precedente. Puede ser un precedente de la Corte, puede ser un precedente de las cámaras, puede ser un precedente de los tribunales de impugnación o de las Cortes provinciales. El precedente nos va a servir siempre y cuando estemos ante la sustancial analogía. Y esto, que dicho así parece algo de perogrullo, lo quiero puntualizar y lo quiero remarcar para todos los que estén escuchando las exposiciones, es medular, porque en este transitar por esta nueva concepción, también nos impone un mayor apego al equilibrio. Dicho esto, los voy a dejar con la directora. Espero que todos los que ya están presentes, y creo que todavía había gente para ingresar, aprovechen este espacio, y nuevamente mi profundo agradecimiento a los expositores, y les aclaro, yo ya intenté tenerla, María, cuando estaba presidiendo la escuela de capacitación, pero parece que un bebé se interpuso en la agenda y me ganó de mano, así que para mí ahora es todo un logro tenerla, Mariano también, y desde ya quedan comprometidos para nuevas intervenciones. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como ya anticipó la doctora Liliana Piccinini, quien es la titular de la Oficina de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial de Río Negro, estamos en primer lugar muy agradecidas por la participación, por la convocatoria aceptada tanto por María Luisa como por Mariano. En este momento yo voy a comentar brevemente, muy brevemente, el currículum tanto de María Luisa como de Mariano, quienes nos han acercado su extensa trayectoria, tanto académica como profesional, pero en razón del tiempo y a los fines de no quitarles más minutos para su disertación, voy a tratar de condensar. La doctora María Luisa Piqué es abogada, es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con diploma de honor, ha cursado una especialización en Derecho Penal en la Universidad de Itela, ha cursado una maestría también, es docente en algunas cátedras, en diversas cátedras, tanto por ejemplo de la Universidad de San Andrés, en la Cátedra de Género y Derecho Penal, ha participado desde el año 2020 hasta la actualidad, es profesora adjunta de Garantías Constitucionales del Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2013 hasta la fecha, jefa de trabajos prácticos por concurso de oposición a antecedentes del Departamento de Público 1 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2019 a la fecha, bueno, profesora titular de un curso de posgrado sobre garantías constitucionales en la Universidad del Comahue, profesora invitada en la Diplomatura de Derecho Probatorio en el proceso penal adversarial en la Universidad de San Pablo de Tucumán en agosto del año 2021, profesora invitada de diversos seminarios de posgrado, de diversos cursos en ciencias penales, en litigación oral penal, en enfoque de derechos humanos, por ejemplo, de la Universidad Católica de Salta, de la Universidad Nacional del Sur. Es investigadora, ha presentado diversas publicaciones
referidas a la temática que nos convoca en el caso particular, ha participado en diversas revistas jurídicas, ha participado también como expositora en diversas jornadas académicas y en congresos. Y en cuanto a la trayectoria profesional, la doctora Piqué es fiscal de la Procuración General de la Nación, actualmente a cargo de la Unidad Fiscal de Asistencia al Ministerio Público Fiscal. Ha sido fiscal ad hoc del programa del Ministerio Público Fiscal sobre políticas de género, Procuración General de la Nación, desde diciembre de 2012 a julio de 2015. Ha sido también fiscal ad hoc de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo al Estado en la Procuración General de la Nación. También ha sido secretaria de Fiscalía de Primera Instancia por causas por violaciones a los derechos humanos. Bueno, dentro del condensado y amplio currículum de la doctora, hemos tratado de resumir en pocas palabras toda la trayectoria con la que cuenta. En cuanto al doctor Mariano Fernández Valle, es abogado con diploma de honor también por la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, ha obtenido el título también de máster en Derecho, con acreditación de la CONEAU, con diploma de honor, también en la Universidad de Palermo. En cuanto a los antecedentes profesionales, ejerce un cargo en la función pública como defensor público en la Comisión sobre Temáticas de Género, un programa para la aplicación de instrumentos de derechos humanos y un programa para la asistencia a víctimas del delito de trata de personas, desde el año 2016 a la actualidad. También como secretario letrado, responsable del programa para la aplicación de instrumentos de derechos humanos, desde el año 2019 a la actualidad. Prosecretario letrado ha sido también, secretario de primera instancia hasta el año 2017, prosecretario administrativo desde el año 2013 al año 2014, ha sido integrante del Observatorio de Género en la Justicia de Cava, dirigido por la doctora Diana Mafía, ha participado como consultor externo en investigación sobre femicidio y feminicidio en el país, dirigido por Amnistía Internacional y por la Defensoría General de la Nación en el año 2012, ha sido asesor también en la legislatura porteña, ha participado también en diversas funciones como investigador. En cuanto a la actividad universitaria, jefe de trabajo prácticos regular, a cargo de la materia Género y Derechos Humanos desde el año 2019 a la actualidad, ha sido adjunto interino rentado también en la materia Bases Constitucionales del Derecho Privado en el año 2016, ha sido adjunto interino rentado también a cargo de la materia Derecho Constitucional Profundizado y Procesal Constitucional, cuenta con reiterada y vasta trayectoria también como investigador, como docente en diversas universidades. Bueno, hemos tratado de condensar en estas breves palabras un currículum que por supuesto encontrarán y quienes no los conocen los van a conocer hoy con la cantidad de aportes que nos van a poder realizar, tanto a partir de su formación y de su trayectoria académica, como así también de su incorporación a la función pública. Y antes de cederle la palabra a la doctora Piqué, quien va a ser la primera disertante, les comento que quienes posean cámaras, les solicitamos que tengan a bien, por favor, prendan sus cámaras, así la disertación se vuelve un poco más cercana en este contexto de virtualidad. Les pedimos también que procuren mantener sus micrófonos apagados. Y en cuanto a las preguntas, va a haber un espacio en que ambos disertantes van a responder preguntas y eso va a suceder al final de las disertaciones, con lo cual pueden ir dejando sus preguntas a medida que vayan surgiendo en el chat, y esas preguntas van a ser realizadas a la y a el disertante al final y van a ser contestadas también en ese mismo espacio de manera escrita y trasladadas por el equipo de la oficina a cada uno de ellos. Bueno, sean bienvenidas y bienvenidos y te cedo la palabra, María Luisa. Bueno, muchas gracias por la presentación, por las palabras de bienvenida y gracias, bueno, por estar acá todos y todas en esta hora de la tarde hablando de estos temas y por el interés. Y bueno, para mí es un placer y bueno, ojalá también pueda ser obviamente presencial, pero bueno, también celebro que el Zoom nos ha abierto también muchas fronteras y nos permite
participar también en un montón de cosas que quizás a veces es difícil. Ahí me acordaba la vez que iba a viajar y que estaba embarazada, y bueno, se me complicó viajar en el 2019 fue. Así que bueno, el Zoom tiene también esta potencialidad. Bueno, voy a arrancar yo esta conversación sobre juzgar con perspectiva de género. Y lo primero que pensaba, ¿no? Hoy, cuando estaba pensando en este encuentro, era, bueno, quizás tenemos que empezar preguntándonos qué es la perspectiva de género, ¿no? Porque a veces repetimos un montón perspectiva de género, pero después lo terminamos usando para distintas cosas, o a veces parecería que perspectiva de género es, no sé, citar Belén do Pará o citar la Convención de CEDAW, y la verdad es que es una herramienta muy potente la perspectiva de género y que tiene un alcance mucho mayor. De hecho, hay un manual de juzgar con perspectiva de género que hizo la Suprema Corte de México, que es muy buena y hace poco lo han actualizado, y en ese manual advierten, dice, ojo con lo que llaman el formalismo mágico, que es a su vez un concepto que tomado de una autora feminista, una jurista feminista mexicana que se llama Francisca Pou Jiménez, ¿no? Y dicen, bueno, el formalismo mágico es pensar que la simple invocación del principio de igualdad o la simple cita de CEDAW o de Belén do Pará en una sentencia, o sea, la simple cita formal de una fuente normativa, ¿no? En una argumentación, significa y garantiza estar aplicando el derecho con perspectiva de género. Entonces dicen, ojo con eso, dicen, ¿no? En este manual. Entonces dicen, y esto lo digo tal cual porque me parece muy, muy interesante, dicen, el riesgo es que la cita a fuentes normativas políticamente correctas desincentive la provisión de razones por parte de quienes juzgan y desincentiven su examen riguroso por parte de la comunidad jurídica y acaben en resoluciones que estarían mejor fundadas si esas citas no existieran. Entonces dicen que el peligro es que las y los jueces piensen que invocar esas herramientas, como si fuesen normas, ¿no?, paraguas, por arte de magia, ¿no?, basta para convertir sus decisiones en sentencias dictadas con perspectiva de género. Entonces, me pareció importante empezar por acá, porque, bueno, a veces vemos que se invoca CEDAW, se invoca o el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, donde están los deberes de debida diligencia, pero como algo formal, ¿no? Y pocas veces nos sentamos a pensar qué alcance concreto puede tener la aplicación de estas normas, pero sobre todo la aplicación de la perspectiva o la perspectiva de género, porque incluso la perspectiva de género preexiste a los tratados, sobre todo a Belén do Pará, que es de la década de los 90, cuando se sanciona Belén do Pará, ya existía la perspectiva de género, ¿no? Es mucho más, la perspectiva de género es mucho más que citar esa convención, o incluso CEDAW, o las leyes de protección integral de las mujeres, tanto la nacional como las que hay en las distintas provincias. Entonces, me interesaba ver algunas, digamos, qué nos dice, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género, qué podemos pasar en limpio, como para después ver los casos concretos, ver los distintos litigios y darle un alcance concreto y darle un significado concreto y específico que va a ir variando según el caso, porque no es lo mismo un caso que involucra una mujer víctima de violencia que denuncia haber sufrido, no sé, violencia sexual, violencia intrafamiliar, que una mujer que está imputada por alguna cuestión vinculada con los roles de cuidado o con violencia reactiva en el ámbito de la pareja. Entonces, los universos pueden ser un montón. Por eso la perspectiva de género no puede ser una abstracción genérica que abarque todo, hay que ir construyéndola según el caso. Y para eso hay, digamos, para mí tres pilares muy importantes que no surgen no fueron inventados por las juristas o las feministas juristas, sino que viene de la metodología de la investigación social y luego las feministas
en el derecho lo trajeron para el mundo del derecho, pero esto preexistía a, a la Convención de Belén do Pará y a CEDAW, que es, bueno, darle este alcance concreto a la perspectiva de género, y como les decía, hay para mí 3 pilares, bueno, no para mí, ¿no? Esto está de nuevo tomado de la metodología jurídica feminista, y uno es, bueno, para abordar un caso con perspectiva de género y para interpretar las normas y aplicar las normas al caso concreto, es hacernos la pregunta por las mujeres, ¿no? O sea, introducir esa pregunta, una determinada norma, una determinada interpretación, una determinada aplicación. Bueno, si tiene o no, y si tiene, digamos, ir un poco más allá, consecuencias diferenciadas por género, ¿no? Si es una norma que en su aplicación, en su interpretación, impacta diferente de acuerdo con el género a la cual esa norma se va a aplicar, o a la persona a la cual se le va a aplicar esa norma. Entonces, podemos pensar, y para decir un ejemplo trillado, pero que ya fue trabajado por el feminismo ya desde la década de los 80, la legítima defensa, ¿no? Bueno, como la mirada tradicional de la legítima defensa, cómo impacta en las mujeres que se defienden en un ámbito intrafamiliar o doméstico de un agresor con quien tienen una relación de pareja. Entonces las feministas fueron mostrando cómo las normas tradicionales de la legítima defensa habían marginado estas experiencias de las mujeres que se defienden en sus hogares de un agresor, porque no habían tenido en cuenta este tipo de situación, porque no fueron esos permisos legales, como puede ser el artículo 34 en nuestro Código Penal, fue pensado, digamos, para los varones, por los hombres, en el tipo de contexto en el que los varones se pelean o se defienden, ¿no? Esto es lo que se llama una mirada androcéntrica del derecho, y por eso la importancia ahí de la perspectiva de género, hacernos las preguntas por las mujeres. También lo podemos pensar en, por ejemplo, los delitos omisivos, ¿no? Y en cómo, digamos, en los casos, por ejemplo, un abandono de personas, donde se le imputa a una mujer no haber hecho lo suficiente para salvar la vida de su hijo, de su hija, digamos, cómo la dogmática ha construido en lo que es, no sé, la situación generadora del deber de actuar, la capacidad real de hacer la acción mandada, y ver en función de eso cómo, qué se les exige a las mujeres, por ejemplo, que son madres y que tienen, digamos, posiciones de garantes o roles de cuidado en relación con sus hijos e hijas. Y esto parte de la idea de que las normas y las interpretaciones normativas no han sido pensadas contemplando expresamente las experiencias de las mujeres, y por eso esto también implica releer, por ejemplo, las obras jurídicas clásicas y tradicionales, no para decir, ah, son todas misóginas, porque obviamente muchas veces son tratados que se hicieron en la década de los 40, pero mostrar que hay ciertas experiencias, las de las mujeres, que han estado marginadas y que por eso ahora las tenemos que incorporar como variable de análisis, porque si no esas normas van a tener este impacto diferenciado en las mujeres o consecuencias diferenciadas por género, ¿no? Entonces esto sería como el primer punto, eh, para pensar un abordaje con perspectiva de género de un caso, de una práctica, de una interpretación o de una norma, que es hacernos la pregunta por las mujeres. Otro punto es lo que se llama la razón práctica femenina, que es un poco apelando, ¿no?, al estereotipo de que las mujeres supuestamente tenemos un pensamiento más práctico y contextual, y los hombres tienen pensamientos más abstractos, o más capacidad de abstracción. Pero tomando un poco ese estereotipo, muchas feministas o se han comprometido con construir, ¿no?, este contexto, este concepto de perspectiva de género. Entonces, bueno, justamente en el abordaje de las normas, de los casos, en lugar de tener un pensamiento dicotómico, que es muchas veces a lo que nos lleva, ¿no?, el derecho penal, que es dicotómico por excelencia, ¿no? Culpable, no culpable, se probó, no se probó, digamos,
Bueno, en lugar de tener ese pensamiento dicotómico, tener razonamientos contextuales, considerar todas las variables que puede haber para lograr integraciones, reconciliaciones creativas. Por ejemplo, esto lo podemos pensar en los casos de, no sé, suspensión del juicio a prueba, que es un poco la crítica, ¿no?, que se le ha hecho al caso Góngora, ¿no?, en lugar de decir nunca la probation para ningún caso, y en lugar de quizás lo que pasaba antes, que como se minimizaban estos hechos, todo a lo sumo iba a probation porque nadie hacía un juicio por esto, bueno, tratar de tener un razonamiento contextual y ver cuál es la mejor solución para el caso concreto, ¿no? Saliendo de estas ideas preestablecidas. Lo mismo podemos pensar el régimen de la acción penal, que durante mucho tiempo fue bastante dicotómico, ¿no? ¿La acción está instada o no está instada? Y una vez que está instada, nunca jamás se puede retractar, es del Ministerio Público Fiscal, y hay que ir para adelante hasta las últimas consecuencias, y no importa si la víctima no quiere, se arrepintió, ya resolvió su problema, no le interesa ir a juicio. Bueno, tratar de salir de este pensamiento dicotómico o todo o nada, y tratar de tener, lograr integraciones o soluciones creativas para el caso, tomando en cuenta el contexto. Y por último, la creación de conciencia colectiva a partir de la experiencia de las mujeres, ¿no? Que es un poco ir al revés de lo que se nos enseña en el derecho. Muchas veces cuando aprendemos derecho, aprendemos las normas, las discusiones teóricas, y después bajo esa óptica miramos la realidad. Bueno, y también tratar de invertir, ¿no? Y partir de la realidad de nuestras experiencias, poner en común nuestras experiencias, y también a partir de ahí ir a salir a ver y analizar críticamente las normas, las interpretaciones y las aplicaciones en los casos concretos. Entonces, esto no pretende para nada agotar la discusión de qué es la perspectiva de género. Son como algunas ideas para mostrar que va mucho más allá de citar, no sé, el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, o el artículo 3 de la Convención de CEDAW, ¿no? Es un enfoque metodológico y que hay que hacer para todas las normas y en todas las interpretaciones y en todos los casos que tengamos, y que a veces, obviamente, la cita de los instrumentos internacionales está muy bien, pero no nos dice nada, ¿no? Podemos encontrar decisiones feministas y con perspectiva de género y a veces no es ni necesario que se cite Belén do Pará. Obviamente que es importante, pero el riesgo también a veces es que se la cite sin darle un contenido concreto y se termine devaluando un poco el contenido, ¿no? Al final, a veces pasa, no sé, el interés superior del niño, la Convención de Derechos del Niño, son cosas que vemos todo el tiempo citadas, pero si no le damos un contenido concreto, contextual para el caso específico, corremos el riesgo de que se devalúe, ¿no?, esta inflación normativa de citar cosas que podrían no estar y la decisión no cambiaría, y entonces nos acostumbramos, las naturalizamos y no nos tomamos o no las interpretamos, analizamos con el rigor que exige cada uno de estos temas. Entonces, tenemos, por supuesto, tratados internacionales en nuestra Constitución, digamos, que obligan a juzgar con perspectiva de género, y también, por supuesto, esto es una obligación para los órganos de persecución penal, investigar con perspectiva de género y con debida diligencia. Bueno, los tres pilares principales, al menos en lo que hace a compromisos internacionales, son la Convención de la Convención de CEDAW, primero, que es la que tiene jerarquía constitucional, que no habla específicamente de violencia contra las mujeres, sí habla de discriminación, pero luego el comité de CEDAW, que es el órgano encargado de interpretar la convención y a cuya jurisdicción Argentina se sometió en el año 2007 a través de distintas observaciones o recomendaciones generales, fue diciendo, ¿no?, que la violencia es una forma
de discriminación y por lo tanto también está prohibida por la Convención de CEDAW. Después bueno, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo intérprete máximo es la Corte Interamericana, y la Corte ha dicho, en los casos donde está involucrada la situación de una mujer que ha sufrido muerte, lesión o algún tipo de violencia por razón de su género, todas las obligaciones generales que tenemos de debida diligencia que tienen los estados ya de investigar con debida diligencia cualquier violación a los derechos humanos, se ven reforzadas y complementadas por la Convención de Belén do Pará, que también es del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, en ese punto, la Convención de Belén do Pará integra y le da contenido también a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho de acceso a la justicia, no está así expresamente, no es una combinación del artículo 25 y del artículo 8.1, que son las garantías judiciales, que es un derecho de, ya prácticamente hasta la Corte ha dicho que es una norma de jus cogens internacional, de asegurar el acceso a los tribunales, a la justicia, para que cualquier persona que alegue haber sufrido una violación a los derechos humanos encuentre una forma de reparar esa violación y de hacerla cesar si sigue en curso y que se pueda determinar la verdad de lo ocurrido. Y el acceso a la justicia es una norma que se aplica a todas las personas por igual, ¿no? A diferencia de lo que pasa con ciertas garantías, como por ejemplo la que están en el 8.2 de la Convención, que son para las personas inculpadas de delito, no sé, el derecho al recurso o la presunción de inocencia, son garantías que están en el 8.2 de la Convención Americana, que son para las personas inculpadas de delito. Pero el 8.1 es para toda persona, ¿no? La propia Corte Interamericana ha dicho, es para toda persona por igual, no importa si es acusada, acusadora o un tercero en el marco del proceso, ¿sí? Ahora, existen grupos o personas que integran ciertos grupos que tienen particulares dificultades de acceder a la justicia. Y en estos grupos entre estos grupos podemos mencionar las mujeres víctimas de violencia, también, por supuesto, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, y digamos, la Corte Interamericana, sobre todo interpretando la Convención Americana, le ha ido dando un alcance específico a estas normas, pero ha dicho sobre todo que cuando hay un grupo que tiene o que corre riesgo específico de ser discriminado, los estados tienen que reforzar los mecanismos de acceso a la justicia y de establecer lo que llaman mecanismos de compensación, justamente para neutralizar esta desigualdad estructural y real en la que están, y para que puedan acceder a la justicia en un pie de igualdad con las personas que no integran estos grupos. Y uno de estos grupos, respecto a los cuales la Corte Interamericana se ha ocupado específicamente, son las mujeres víctimas de violencia. Entonces, así como los estados tienen un deber de debida diligencia para prevenir violaciones a los derechos humanos y también para investigar y eventualmente sancionarlas, en general, estas obligaciones de debida diligencia son reforzadas o tienen alcances adicionales cuando es una mujer que sufre una muerte, un maltrato, una afectación a su integridad o a su libertad en un contexto general de violencia con perspectiva de género. Y ahí es donde está la obligación de las autoridades estatales de investigar sin demora los hechos, de una forma seria, imparcial, efectiva, para brindar confianza a las víctimas y de incorporar perspectiva de género. Entonces, ahora
bueno, hay un montón de otros precedentes, por supuesto, y Mariano seguro que profundiza en esto. Yo me quiero centrar en lo que tiene que ver con la prueba, ¿no? Que, digamos, la recolección y la valoración de la prueba con perspectiva de género, que tiene que ver con la actividad de los órganos de persecución penal, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal, la policía, pero, y en lo que hace a la valoración, también de los jueces y de las juezas, tanto cuando intervienen, digamos, como juez técnico, pero también cuando presiden un jurado popular, y lo digo especialmente, sobre todo teniendo en cuenta que Río Negro tiene jurado popular, y esto tiene que ver también, bueno, cómo, por ejemplo, digamos, se van a construir, no sé, las instrucciones al jurado, ¿no? Para que el jurado tenga las herramientas para valorar la prueba con perspectiva de género. Entonces, lo que tiene que ver con la recolección de la prueba, que tiene que ver con la investigación, con debida diligencia, es muy importante, y esto también surge de algunos precedentes de la Corte Interamericana, analizar el contexto, ¿no? Siempre mirar estos hechos, sobre todo, bueno, como pueden pasar en nuestro país, en un montón de sociedades, ¿no? En un contexto generalizado de violencia contra las mujeres, no quedarnos con un episodio puntual, sino investigar el contexto más general, y también producir pruebas sobre ese contexto, investigar posibles connotaciones, discriminaciones por razones de género, por ejemplo, digamos, si, no sé, en el caso de una mujer que aparece muerta, que todavía no sabemos, quizás si es un homicidio, un femicidio, qué pasó, ahí también nunca descartar de entrada, por supuesto, la hipótesis del femicidio, investigar, digamos, posibles connotaciones discriminatorias, en lo que tiene que ver con la investigación del contexto, por ejemplo, en los casos intrafamiliares, ¿no? Ver si hay denuncias previas, registros médicos, la cuestión del daño psicológico, llamadas al 911, distintas pruebas que nos puedan dar cuenta, digamos, si los hechos ocurrieron o no, pero además si ocurrieron en un determinado contexto. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces en los casos que involucra violencia contra las mujeres, sobre todo en el ámbito intrafamiliar o violencia sexual, la prueba principal, que no significa que sea la única prueba, es el testimonio, ¿no? de la mujer. Y entonces ahí también la importancia de una valoración de ese testimonio con perspectiva de género, que no significa tomar de manera acrítica el testimonio, ¿no? Digamos, la valoración de la prueba con perspectiva de género no nos abdica primero del deber de investigar con debida diligencia, y segundo, de valorar la prueba si es, digamos, un caso de un juez técnico o jueza técnica, con la sana crítica racional, por supuesto. Pero en esa valoración tenemos que evitar que se filtren estereotipos discriminatorios, ¿no? Me dijo que no queda Ahí está, perdón. Entonces, ahí tenemos las pautas, digamos, para valorar estos testimonios con amplitud probatoria, teniendo en cuenta las circunstancias en las que ocurren estos hechos y quiénes son sus naturales testigos, ¿no? Esto es lo que dice la ley 26.485, y hacer un examen de ese testigo cuando es la única prueba directa, pero que esté libre de estereotipos y de prejuicios. Entonces, ahí tenemos los distintos escrutinios a los que se suele someter lo que se llama el testimonio único o testigo único. Yo soy quizás un poco reacia porque siempre digo, si la investigación se hizo con debida diligencia reforzada, no deberíamos llegar, por ejemplo, a un juicio con un solo testigo. Se supone que debería haber más prueba, pero puede ser que respecto de ciertos aspectos del hecho haya solo una prueba testimonial directa, que sea el testimonio de la denunciante o de la víctima o de la presunta víctima, como la suele llamar. Entonces, el hecho de que es un caso de violencia de género no significa que tenemos que rebajar el estándar de prueba, sino que, digamos, tenemos que aplicar
una valoración que tenga perspectiva de género, como les decía antes, de acuerdo con las circunstancias que ocurren estos hechos. Si tuviéramos un sistema de prueba tasada que a veces está, no en los códigos, pero en las mentalidades de operadores y operadoras, ¿no? Según el cual, para probar un hecho, tiene que haber por lo menos un testigo o una testigo directa, imparcial, totalmente ajena a las partes. Si tuviéramos un estándar así rígido, muy probablemente estos hechos terminaran todos impunes, ¿no? Porque en general no hay testigos directos de un hecho concreto o del hecho que se está juzgando, y si llegara a haber un testigo, es raro que sea totalmente ajeno a las partes, sobre todo si es un hecho que ocurre en un hogar, en un espacio de intimidad, tenemos familiares, ¿no? Entonces, por eso, digamos, tenemos que tener en cuidado con los estándares de prueba pasada, que quizás que ya no están en nuestros códigos, pero que a veces están todavía circulando en la cultura o en la práctica jurídica. Entonces, podemos ahí analizar eh, muchas veces no, se dice para la veracidad, entendida como la ausencia de indicios de mendacidad, por ejemplo. Estoy hablando de los típicos parámetros de la jurisprudencia para analizar este tipo de casos cuando hay solo una prueba testimonial directa, la verosimilitud, la persistencia en la incriminación, pero de nuevo, con perspectiva de género y sobre todo libre de una mirada estereotipada. No sé cómo estoy con el tiempo, solamente quizás puedo aclarar y después lo dejamos para las preguntas, pero la cuestión de los estereotipos, la cuestión de los estereotipos que se pueden filtrar en todos los momentos del proceso, desde el momento inicial de la denuncia, que puede llevar a que los órganos de persecución penal minimicen el hecho. También puede llevar a una mala investigación los estereotipos, ¿no? Y me refiero con estereotipos a creencias rígidas, generalizadas y estandarizadas sobre qué hacen o qué deberían hacer, en este caso las mujeres, ¿no? Ante determinadas situaciones, o cómo deberían manejarse en sus relaciones socioafectivas, en sus roles de cuidado. Y también los estereotipos, bueno, puede llevar a malas investigaciones, ¿no? Digamos, no se investigue con debida diligencia, porque no se cree que el hecho es tan grave, o porque en definitiva se culpa a la víctima por lo que hizo o por lo que no hizo, o en los casos de mujeres imputadas, ¿no? Puede haber muchos estereotipos vinculados, ¿no? La famosa, la mala madre, la mala esposa y la mala mujer. Entonces esto puede llevar a que se descarten o que no se investiguen con debida diligencia descargos de las mujeres respecto de que, digamos, fueron víctimas de violencia o que, digamos, sí, podemos pensar un montón de situaciones que las llevaron a delinquir, pero de alguna manera coaccionadas y que sufrieron algún tipo de delito por el género. Y la cuestión de los estereotipos también es, por supuesto, muy importante en el jurado popular, y ahí es muy importante el litigio de las partes en la audiencia de selección o de deselección, y también el rol del juez o de la jueza, ¿no? A veces de controlar a veces alguna de esas recusaciones, ¿no? Porque también puede haber recusaciones fundadas en estereotipos, ¿no? La creencia de que una mujer que es feminista, no sé, no está en condiciones de juzgar un determinado caso. Bueno, con esto, bueno, y como decía antes, en las instrucciones, finalmente, del jurado, en lograr capturar la valoración de la prueba con perspectiva de género para que el jurado tenga esas herramientas, y si es un caso de juez o jueza técnica, ahí sobre todo que esa valoración de la prueba final que haga el juez o la jueza se vea libre de estereotipos para no afectar la garantía de imparcialidad. Bueno, con esto termino mi parte y después, bueno, seguimos conversando. Bueno, María Luisa, muchas gracias, muy clara la exposición. Le damos la palabra a Mariano. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Les agradezco de nuevo ahora ante este nutrido público, 189 personas, las gracias por habernos invitado a esta conversación. Mi especialidad está centrada en el derecho internacional,
dentro del derecho internacional de los derechos humanos, así que voy a detener mi exposición en no más de media hora en una serie de casuística que ha existido en el ámbito internacional, que toca temáticas de género y que toca aspectos que tienen que ver con el título de este evento, Juzgar con perspectiva de género. Esos casos, creo yo, muestran un buen repertorio de todo lo contrario a juzgar o a investigar o a prevenir con perspectiva de género, porque son todos casos internacionales en los que generalmente se ha revisado la manera en la que se sustanciaban los procesos internos y se ha determinado que esa forma fue contraria a una serie de indicaciones internacionales que llevan precisamente a un juzgamiento no discriminatorio, un juzgamiento igualitario, un juzgamiento con perspectiva de género, pero con una perspectiva, diría, un poquito más amplia, una perspectiva interseccional, donde el género es una de las variables que hay que tener en cuenta para ejercer debidamente la justicia, digamos, pero no es la única, también hay otras. La jurisprudencia interamericana, dentro de la jurisprudencia internacional me voy a detener en la interamericana, y dentro de la interamericana me voy a detener más que nada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sin desmedro que ustedes saben que hay otros organismos internacionales que producen una serie de material normativo que genera distintos niveles de obligatoriedad para el país, pero me voy a detener en decisiones de la Corte Interamericana, que dentro de todo ese material normativo es quizás el que más tenemos presente como operadores, operadoras, y el que es más propio de la idiosincrasia jurídica de nuestro país. Dentro de esa jurisprudencia, la de la Corte, yo podría dividir los casos en tres grandes conjuntos, digamos. Uno, los casos que tienen que ver con violencia hacia las mujeres, y más recientemente casos de violencia hacia colectivos LGBT, porque esta idea del género en el ámbito del sistema internacional siempre se ha entendido de una manera más amplia, más flexible, más plástica, y ha reconocido que no solo las mujeres pueden ser víctimas de violencia o de discriminación en razón de su género, sino también otros colectivos, por ejemplo, dentro de ellos, los colectivos LGBT. Entonces aparece una serie de casuística y de jurisprudencia que trata no solo de violencia hacia las mujeres, sino también hacia cierto tipo de mujeres y también hacia colectivos que no son mujeres, sino que responden a otras identidades de género. Un segundo nivel que tiene que ver con casos de discriminación, básicamente los típicos casos donde se distribuye el acceso a derechos a través de variables que en principio entendemos que no son variables adecuadas y que no son variables válidas. Y un tercer subconjunto, digamos, donde encuadrarían distintos casos que tienen que ver con el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. O sea, violencia contra mujeres y colectivos LGBT, discriminación contra mujeres y colectivos LGBT, derechos sexuales y reproductivos. Por supuesto, estos tres conjuntos son artificiales, se solapan entre sí, los utilizo solo en términos pedagógicos para poder hacer el recorrido jurisprudencial que pretendo. Dentro del primer conjunto, yo diría que buena parte de la casuística del sistema interamericano está dentro de ese primer conjunto, y dentro de ella la que tiene que ver con violencia hacia las mujeres. Ese tema creo que fue la gran puerta de entrada a las temáticas de género en el ámbito interamericano, un poco potenciada por la existencia de instrumentos específicos, como puede ser la Convención de Belém do Pará, y también la Convención CEDAW, que pese a que no es un instrumento que aplique la Corte Interamericana, es decir, no es un instrumento frente al cual la Corte Interamericana pueda declarar la responsabilidad del Estado, sí es un instrumento que corrientemente la Corte Interamericana ha integrado a su razonamiento como parte de lo que dio en llamar el corpus juris de protección de los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es infrecuente, al contrario, es frecuente que la Corte Interamericana, para definir el alcance de la Convención Americana, se sirva también de otros instrumentos, como puede ser la Convención de Belém do Pará, que es un instrumento que sí puede aplicar la Corte, pero como puede ser también la Convención CEDAW, que si bien no lo puede aplicar directamente la Corte, lo ha utilizado para definir los contornos de la Convención Americana, que sí puede aplicar la Corte. Y ahí
Hay un punto de inicio, que es el caso del penal Castro Castro, un caso del año 2006, que básicamente trataba sobre distintas violaciones de derechos por parte de agentes estatales respecto de población reclusa, tanto de varones como de mujeres. Es un caso relevante porque un poco la Corte expresa y hace manifiesto algo que decía María en su presentación, esta idea de un acercamiento diferencial a ciertos sucesos. La Corte en Castro Castro va a decir, bueno, acá hay violaciones de derechos respecto de un gran conjunto de personas, la población detenida. Ahora bien, si uno identifica esas formas de violencia, esas violaciones de derechos, va a ver que hay algunos aspectos singulares que se presentan con relación a la población reclusa femenina, pero que no están presentes con relación a la masculina. Por ejemplo, el desnudo forzado, por ejemplo, ciertas formas de violencia respecto de mujeres embarazadas que estaban en una situación de privación de la libertad. Luego hay otro punto que creo que es inescapable y presumo que la gran mayoría de ustedes conocen, que es el caso Campo Algodonero, que es el caso donde la Corte identifica ahí con mayor precisión cuál es el contenido de la obligación de debida diligencia que tienen los estados para prevenir la violencia contra las mujeres, pero también para investigarla, enjuiciarla y sancionarla adecuadamente. Ese caso, esa jurisprudencia de Campo Algodonero la va a reiterar la Corte en muchísimos otros casos similares que involucraban también violencia letal contra mujeres. En Campo Algodonero trataba básicamente de la investigación de la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición y posterior hallazgo sin vida de 3 mujeres, 2 de ellas niñas, en términos de la Convención, menores de 18 años, la otra una joven de 20 años. Pero es un caso que luego se reiteró en la jurisprudencia de la Corte, por ejemplo en Belifranco, que es un caso con características similares, y por ejemplo, bueno, en otros casos quizás más recientes, digamos, como Vicky Hernández, que después lo voy a mencionar. Son todos casos que le permitieron a la Corte precisar qué significa la debida diligencia en materia de prevención, de investigación, de enjuiciamiento y de sanción de graves violaciones de derechos contra las mujeres. Y ahí la Corte utilizó algunas de las herramientas que mencionaba María, como por ejemplo el análisis de contexto. Por ejemplo, cómo derivar de ese análisis de contexto una idea de vulnerabilidad propia de las mujeres en ese contexto que requería un abordaje diferencial y reforzado por parte de la Corte. En todos estos casos la Corte identificó la situación denunciada no como algo que era particular o singular de las víctimas concretas del caso, sino que esas víctimas eran, en definitiva, un punto particular de un patrón más general que se podía ver en otras situaciones. Y sobre esa base integró a su razonamiento la cuestión del contexto, no solo para tener por probados los hechos con relación a los casos particulares, sino también para tener por demostrado que esos hechos, esas violaciones de derechos, también no solo implicaban una violación al derecho a la vida de estas mujeres, o al derecho a su integridad personal, o al derecho a su libertad personal, sino también una violación al derecho a la igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Razonó la Corte, si hay un grupo particularmente expuesto a la violencia y el Estado no tiene una serie de acciones reforzadas para proteger a ese grupo de la violencia, entonces no solo incurre en las violaciones que se producen como consecuencia del daño causado a esas personas, sino también la violación del principio de igualdad y no discriminación. Porque esa particular exposición debería implicar por parte del Estado una particular acción y un particular reforzamiento de esa acción dirigida a que ese tipo de delitos no se den con la prevalencia que se dan respecto de ese grupo social determinado. Dentro también de esa casuística muy general de violencia contra las mujeres, hay toda una serie de casos de violencia no letal, pero sí de violencia de tipo sexual, que habilitó una serie de precisiones mayores de la Corte con relación a algo que mencionaba María, vinculado a cómo deben valorarse, cómo deben recabarse las pruebas, y la particular importancia que reviste en ese tipo de sucesos el testimonio de las víctimas. Ahí realmente son muchos los casos que yo podría mencionar. J contra Perú, Espinosa González contra Perú, Fernández Ortega contra México, Rosendo Cantú contra México,
López Soto contra Venezuela, bueno, hay una lista larga que se singulariza también con relación a ciertos casos particulares donde el género se cruza con otras variables, por ejemplo la edad, caso BRP y BPC contra Nicaragua. Después si tienen preguntas puedo profundizar en algún caso particular, pero a mí me gustan las exposiciones tirar quizás algunos puntos de búsqueda de jurisprudencia y en todo caso después profundizar en algún aspecto particular. Todos estos casos que yo mencionaba, que uno podría agrupar dentro de ese conjunto que mencioné como casos de violencia, por supuesto tienen dimensiones penales. María habló de varias de esas dimensiones vinculadas a cómo eso orienta una particular acción por parte de los ministerios públicos fiscales a la hora de investigar, o por parte de los jueces y juezas técnicas a la hora de juzgar, o incluso por parte de jurados populares, aun cuando la cuestión de los jurados populares está muy poco trabajada en el ámbito interamericano, y hay solo un caso, les diría, que toca las temáticas de género y las de los jurados, que es el caso BRP y BPC contra Nicaragua, pero no hay otro caso donde profundice en ese aspecto, e incluso ese caso tampoco profundiza demasiado ese cruce, porque no era necesario con relación a los hechos que se denunciaban. Pero son todos casos donde hay fuertes indicaciones a los sistemas de política criminal, en tanto investigación, en tanto enjuiciamiento, en tanto sanción. Pero son casos que también son muy relevantes en otros fueros y en otras materias, porque todo lo que define la Corte en esos casos con relación a la prevención de la violencia, y en particular con relación al deber reforzado que tiene el Estado de intervenir cuando tiene conocimiento de la existencia de una situación de violencia, en atención a la particular exposición al riesgo que ciertas víctimas tienen esa violencia, aplica también a otras materias. Aplica, por ejemplo, a la materia civil. La buena parte de nuestras jurisdicciones tienen procesos civiles de medidas de protección hacia mujeres u otros colectivos víctimas de violencia, y todo lo que dice la Corte en estos casos con relación a la prevención es perfectamente aplicable también a todas esas materias. O incluso en el ámbito laboral, por mencionar también otro ámbito donde frecuentemente, al menos de manera más reciente, empieza a discutirse la protección de las mujeres y otros colectivos frente a formas de hostigamiento, frente a formas de violencia, frente a formas de maltrato, incluso con contenido sexual, y no solo de género, sino dentro del contenido de género también contenido específicamente sexual. Todas las cuestiones también que se refieren a cómo valorar los testimonios no están circunscritas al ámbito penal. Al contrario, uno podría decir que si la Corte dijo eso tratándose de materias penales, tanto más aplicable es a un montón de otros fueros y a un montón de otras materias, si se tiene en cuenta que son fueros, instancias, materias donde las políticas de evaluación de la prueba quizás incluso pueden ser más flexibles en el ámbito penal, donde obviamente puede haber algunas tensiones respecto de las garantías de los imputados, etc. Pero todo eso también es aplicable, como digo, a otras materias. Indico esto porque con María nos dividíamos a veces, María decía, bueno, yo voy a hablar de lo penal y vos hablar de lo no penal. Bueno, es cierto, todo lo que mencionó María es propio de lo penal, pero hay un montón ahí de indicadores que no deben leerse circunscriptos al ámbito penal, sino que son perfectamente aplicables a otros ámbitos. Y dentro de esta cuestión de violencia, y para cerrar este primer gran conjunto de casos que quería mencionar, hay algunos más recientes donde, como decía, ya sale la Corte solo del análisis de la particular exposición a la violencia que tienen las mujeres en razón del género dentro de contextos sociales desiguales, sino que se detiene más en la violencia hacia otros colectivos. Doy dos ejemplos concretos: Azul Rojas Marín contra Perú y Vicky Hernández contra Honduras. El primero es un caso de violencia hacia una persona que al momento de los hechos su identidad de género era la de un varón gay, y está demostrado en el marco del caso que sufrió una serie de violencia policial en el marco de su detención y también en el marco de su alojamiento en comisaría, anclada en una percepción discriminatoria por parte de la policía y por parte de los agentes que lo custodiaban,
percepción que en parte motivó el hecho de la detención y motivó luego una serie de formas de violencia sexual que sufrió esta persona estando bajo custodia del Estado. Y es el primer caso donde la Corte extiende muchas de las cosas que venía diciendo en materia de debida diligencia reforzada, ya no respecto de las mujeres, sino respecto acá de los colectivos LGBT. Y un caso aún más reciente, que es Vicky Hernández, donde hace eso mismo, pero el caso trataba de la muerte en condiciones no esclarecidas de una mujer trans que se dedicaba al trabajo sexual. Digo trabajo sexual porque fue la nomenclatura que la Corte utilizó en el caso, porque era la forma en la que se autopercibía la víctima, no para motivar una discusión respecto del abordaje de la prostitución y respecto de el abolicionismo, el reglamentarismo, etc. Lo digo simplemente porque es la nomenclatura que utilizó la Corte en ese caso, producto de la autopercepción de la víctima en concreto. Y es un caso donde se determinó la responsabilidad del Estado hondureño por la muerte, por el asesinato de Vicky Hernández, y es el primer caso donde la Corte no solo aplica las obligaciones de debida diligencia en tanto perteneciente al colectivo LGBT, le aplica a Vicky Hernández la Convención de Belém do Pará, haciendo una interpretación amplia de la Convención de Belém do Pará, saliendo de una mirada esencialista, biologicista de las mujeres, y entendiendo que la identidad de género es un componente interseccional que atraviesa a las mujeres como conjunto y por lo tanto le es aplicable la Convención de Belém do Pará y el reforzamiento que está específicamente contemplado en este instrumento. Esa decisión tuvo 2 votos en disidencia, pero una mayoría de jueces se inclinó hacia ese lugar. Segundo conjunto de casos, discriminación hacia mujeres y colectivos LGBT. Ahí obviamente también el repertorio de las Cortes es muy grande, hay un primer caso del año 2012, que posiblemente también muchos de ustedes conozcan, que es el caso Atala contra Chile. Atala era una jueza a la que le quitaron la tuición, el ejercicio de la responsabilidad parental respecto de sus 3 hijas menores de edad, con motivo de una solicitud de su ex marido en el marco de un proceso de divorcio. Y la razón por la cual la privaron del ejercicio de responsabilidad de sus hijas era que ella era lesbiana y que había iniciado una convivencia con otra mujer. Eso motivó todo un razonamiento de la Corte Interamericana dirigido a evaluar si la orientación sexual era un criterio válido para dirimir un conflicto de responsabilidad parental, y arribó a la conclusión de que no lo era, porque no había nada en la orientación sexual de las personas que en abstracto indicara algún tipo de habilidad parental en particular, o sea, ni en beneficio ni en desmedro de la persona. Lo que dijo la Corte es que el ejercicio de la responsabilidad parental tenía que ser analizado en el marco de los casos concretos y sin estereotipos y sin prejuicios, y no asumir que por la orientación sexual de una persona se va a ejercer la parentalidad de un modo o de otro. Esto a propósito de que parte de los argumentos del Estado chileno en sede interna y en sede internacional eran que por su condición de mujer lesbiana no era apta para el cuidado de las hijas y le iba a generar un daño en la crianza de las hijas, o iba a exponer a las hijas a algún tipo de daño social dirigido a los prejuicios sociales que existen con relación a las orientaciones sexuales no heterosexuales. La Corte Interamericana censuró ese tipo de razonamiento y reconoció que la orientación sexual era una categoría protegida por la Convención. Ajá. Perdón. Estás muteado. La Corte reconoció que la orientación sexual era una categoría protegida por la Convención y que no podía dirimirse el acceso a ese tipo de derechos sobre la base de esa variable. Ese es un criterio que luego la Corte fue reiterando en casos posteriores, que no trataban sobre el ámbito de familia, sino que trataban sobre otros ámbitos. Lo hizo en Duque contra Colombia, un hombre que había ido a reclamar por la pensión
por el fallecimiento de su compañero de vida, que era otro varón, y se la denegaron sobre la base de que eran pensiones que solo estaban estipuladas para parejas heterosexuales. La Corte ahí reconoció que la diferenciación también era inválida. También esto lo plantearon en el caso Flor Freire contra Ecuador, un hombre al cual separan de las filas del ejército sobre la base de una imputación de haber tenido actos sexuales con relación a otro varón. La Corte ahí también hace una defensa de la vida privada e indica que no puede haber sanciones diferenciales sobre la base del ejercicio de una sexualidad no heterosexual. La Corte vuelve a reiterar esto en una opinión consultiva, la 2417, que es muy relevante para quienes trabajan temas de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, porque es toda una opinión consultiva donde la Corte se detiene en las obligaciones que tienen los estados con relación a las personas trans y con relación a las parejas de personas del mismo sexo. Incluso aplicó este criterio a casos que no involucraban necesariamente a mujeres, por ejemplo el caso Fornerón, que es un caso contra la República Argentina. Fornerón es un caso que la Corte analiza en parte con el mismo razonamiento estructural que utilizó en el caso Atala. Dijo, no se puede partir de estereotipos y prejuicios a la hora de evaluar el ejercicio de las capacidades parentales. A Fornerón lo habían privado de la posibilidad de criar a su hija, la cual fue dada en una adopción, por decir algo, irregular hacia una pareja, sobre la base de que como él era un hombre solo, no iba a poder ejercer, la parentalidad respecto de quién era su hija biológica. Y el derrotero de Fornerón, en parte, es el derrotero de quien intenta demostrar que hubo una decisión discriminatoria en ese sentido, porque se partió de un estereotipo con relación a si ese hombre, en su condición de hombre solo, era capaz o no de criar a su hija, sin haber puesto a prueba esa capacidad. Esa es un poco la base del estereotipo y del prejuicio. Es uno analiza, uno no hace un juicio, uno decide y resuelve sobre la base de un esquema mental anterior y preexistente a que se realice la conducta que uno está juzgando. Pero bueno, hay distintos casos en este segundo grupo en los cuales la Corte censuró el uso de variables como el género, como la orientación sexual, como la identidad de género, como la expresión de género, a la hora de dirimir la posibilidad de acceder a derechos. En el caso Atala, la parentalidad; en Fornerón, la parentalidad; en Homero Flor Freire, el ejercicio de una función pública y su trabajo; en Duque, el acceso a una pensión; más recientemente en Páez contra Chile, el acceso a la posibilidad de trabajar. Una profesora lesbiana que fue también cesada en su función de profesora de religión por el hecho de ser lesbiana y de su orientación sexual. Y finalmente llegamos a este tercer grupo, y con esto cierro, de casos donde hay el género, la perspectiva de género, este acercamiento diferencial, este acercamiento contextual, aplica a cuestiones vinculadas al ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. Hay varios casos, pero menciono dos. Uno es, también posiblemente lo conozcan, el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, que es un caso donde se discutía la validez convencional de una decisión de la Corte Suprema, de la entonces Corte Suprema de Costa Rica, que había invalidado un decreto que habilitaba la fertilización in vitro para parejas. Había un decreto que facilitaba el acceso a las técnicas de reproducción in vitro a las parejas en Costa Rica, que fue invalidado por la Suprema Corte de Costa Rica, por su sala constitucional, sobre la base de que afectaba a embriones luego del momento de la fecundación, y que eso podía poner en jaque distintas obligaciones de la Convención Americana, en particular la de protección del derecho a la vida. La Corte en Artavia Murillo razonó de una manera, la Corte Interamericana razonó de una manera distinta, indicó que Costa Rica era responsable internacionalmente por la decisión de su Corte Suprema, porque no había nada en la provisión de las técnicas de reproducción in vitro que pusiera en jaque
las obligaciones del artículo 4, que son las del derecho a la vida, y razonó incluso que haber privado a muchas parejas de su posibilidad de acceder a la reproducción in vitro no solo era una afectación a su vida privada, no solo era una afectación a su vida familiar, no solo era una afectación a su proyecto de vida y a su ejercicio de libertad personal, sino también una forma de discriminación porque tenía un impacto diferencial sobre todo en las mujeres, porque al haber prohibido esas técnicas de reproducción in vitro, ese efecto de la prohibición se había dado en el cuerpo de las mujeres, quienes eran mayoritariamente quienes accedían a ese tipo de prácticas para consolidar proyectos familiares. Y también indicó, en un razonamiento contextual, uno podría creer que más polémico, pero indicó que para muchas mujeres no alcanzar la posibilidad de la maternidad como producto de esta prohibición del acceso a las técnicas de fertilización in vitro podía generar una angustia adicional, podía generar un daño adicional en el marco de contextos sociales desiguales donde existe una expectativa muy fuerte hacia las mujeres con relación a su maternidad. Y luego, y con esto termino, un caso también creo yo muy interesante que incluiría dentro de este tercer grupo de derechos sexuales y reproductivos, que es el caso IB contra Bolivia, que trata de la responsabilidad internacional del Estado de Bolivia por una ligadura tubaria a la señora IB sin su consentimiento. IB llega en una situación de emergencia a un hospital público, le practican una cesárea de urgencia y un médico del hospital público creyó que era una buena idea también ligarle las trompas en el marco de esa práctica quirúrgica sin pedirle en ningún momento su consentimiento y sin saber cuál era la voluntad de la persona con relación a esa acción. Entonces esto permitió a la Corte volver sobre todo un desarrollo sobre los derechos sexuales y reproductivos que ya había adelantado en Artadia Murillo, e indicar que dentro del ejercicio de la sexualidad y la reproducción, un elemento central es el consentimiento informado de las personas y el acceso a toda la información necesaria para decidir y sobre todo a la posibilidad de manifestar su voluntad con relación a qué curso de acción adoptar frente a una situación particular. Bueno, un muy rápido, veloz recorrido jurisprudencial alrededor de estos tres ejes que bien llamar violencia contra mujeres y colectivos LGBT, discriminación respecto de mujeres y colectivos LGBT y derechos sexuales y reproductivos. Si alguien quiere alguna cita particular o alguna pregunta particular, luego, con todo gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, Mariano, muchas gracias también, muy claro en la disertación, te agradezco nuevamente. Vamos a habilitar entonces, ya hemos seleccionado las preguntas que ha ido realizando la gente, así que no han puesto para quién en particular iban destinadas, así que la profesora Mosqueira va a realizar la pregunta y la puedes contestar vos, la puede contestar María, como se quieran organizar, o los dos. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. La primera dice, el incumplimiento a las normas de CEDAW, Belén do Pará, y las de la Ley 26485 por parte de funcionarios y o magistrados, más allá de su responsabilidad civil, ¿se podría inscribir en incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato o denegación de justicia? Bueno, no sé si arranco yo. A ver, podría ser. No, yo soy particularmente reacia con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. De hecho, me parece un delito, un tipo penal súper abierto, pero me parece que quizás tenemos que ir un poco más allá. Primero que no es siempre como tan automático, ¿no? O sea, son convenciones a veces como muy genéricas. Quizá la ley 26485 tiene cuestiones muy concretas, ¿no? Las medidas de protección, etc. Veo difícil en algunos casos imputar incumplimiento de los deberes de funcionario público porque
como todo, digamos, se puede discutir, digamos, no sé, es difícil pensarlo en abstracto, se puede discutir cuál era el deber en el caso concreto, si era opinable, no era opinable. Belén do Pará, CEDAW en sí misma, digamos, a veces tienen contenidos amplios, ¿no? Como toda convención internacional que busca un consenso de distintos países, muchas veces tiene los deberes de debida diligencia, pero en términos bastante amplios, porque después, bueno, cada país lo traduce según su propio sistema de administración de justicia. Piensen que todas estas convenciones están hechas para países con tradiciones muy diferentes y distintos tipos de enjuiciamiento. Entonces, puede ser un incumplimiento de los deberes de funcionario público. A mí, de nuevo, en sí mismo el tipo penal ese me parece que es muy complicado, pero creo que tenemos que salir de la respuesta penal, ¿no? Incluso si quisiéramos perseguir penalmente a un juez, jueza, fiscal o policía o quien sea por incumplimiento de los deberes de funcionario público, yo no creo creo que podría distraernos de lo importante, ¿no? Me parece, a veces de hecho me parece mejor en las reacciones disciplinarias que buscar una eventual condena penal. Las condenas en nuestro país por incumplimiento de los deberes de funcionario público suelen ser muy pocas, de hecho es un delito subsidiario, ¿no? Porque es una ley penal en blanco y bueno, tiene como un montón de problemas. Entonces, yo creo que lo importante es apuntar primero, bueno, a que todos los funcionarios y funcionarias conozcan las convenciones, tengan formación en género, etcétera, y lo apliquen, ¿no? Y después, eventualmente, si hay un incumplimiento, ahí se podrá ver, digamos, cuál sería la respuesta. A mí me parece mejor las respuestas disciplinarias que apostar a un proceso penal que no sabemos qué puede pasar. Y de nuevo, no siempre los deberes son tan clarísimos, ¿no? Hay niveles también de cómo vamos a interpretar una determinada obligación. Creo que lo más importante es el litigio, es la argumentación, es la capacitación y, digamos, eventualmente cuando hay un incumplimiento muy claro, no sé si la reacción penal es la mejor. Puede ser, yo no soy muy partidaria del derecho penal para todas las cosas. Creo que hay otras maneras de lograr que estas obligaciones se cumplan. No sé vos, Mariano, ¿qué opinás? A ver, yo creo que en abstracto es muy difícil de responder porque ambas convenciones tienen disposiciones de muy distinta intensidad, de muy distinto nivel y aplicables a muy distintas situaciones. Entonces, un incumplimiento de esa convención puede generar simplemente una posibilidad recursiva o un agravio recursivo o, en algún caso concreto, algún tipo de responsabilidad de otra índole. Yo me dedico al derecho internacional y ahí es más sencillo porque basta comprobar el incumplimiento y que uno agotó las vías internas para remediarlo sin éxito para que pueda aspirar a que se declare responsable internacionalmente al Estado, porque los estándares de prueba son mucho más flexibles que los estándares de prueba individual en el marco de un proceso penal determinado. Ahora, si la pregunta iba dirigida a un proceso criminal, en este caso de incumplimiento de deberes de funcionario, yo distinguiría situaciones, porque, repito, puede ser que el incumplimiento de esa convención simplemente genere un agravio en términos recursivos o genere la posibilidad de accionar a través de una vía no penal, incluso un amparo, no sé, depende cuál sea el caso, o bien puede haber situaciones donde el incumplimiento, por ejemplo, deja expuesta a una víctima a una situación de violencia de la cual el funcionario tomó debido conocimiento en múltiples oportunidades y el incumplimiento en sí genera un daño concreto, medible y atendible por el derecho criminal. Razón por la cual ahí me parece que en abstracto no se puede responder, hay distinciones muy relevantes y repito, me imagino situaciones de incumplimiento desde el extremo de generarme simplemente un agravio en materia recursiva o una posibilidad de interponer algún tipo de acción remedial de carácter no sancionatorio, hasta otras situaciones donde creo que sí se puede pensar con mayores elementos algún tipo de responsabilidad
administrativa o incluso una responsabilidad penal. De hecho, en casos como Campo Algodonero, se investigó criminalmente a buena parte de los funcionarios que incumplieron su deber de debida diligencia. Y parte de lo que analizó la Corte Interamericana es que esas investigaciones no habían llegado a ningún lado, razón por la cual hay elementos en el derecho internacional que permiten pensar que ciertos incumplimientos sí son atendibles por el derecho criminal a través de la figura o el tipo penal del cual se trate, pero hay una innumerable cantidad de otros que yo creería que no lo son y que no deben serlo. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Dice, ¿cómo investigar o demostrar que el delito imprudente fue un medio para cometer un delito doloso contra una mujer? ¿Ahí hay que investigar el contexto? No se me ocurre un delito imprudente como medio para cometer un delito doloso, porque entonces es doloso, digamos. No sé si quizás después la persona que hace la pregunta quiere poner algún ejemplo. Me cuesta pensarlo, perdón, me cuesta pensar cómo, digo para responder algo, pues no sé, sí, ahí está. Doctora, yo fui el que hice esa pregunta, mi nombre es Pablo, buenas tardes a todas, todos. A mí siempre me quedó esa duda, y un ejemplo concreto, suponiendo que en una relación de pareja o exparejas, transcurrido un tiempo prudencial, el varón en este caso todavía sigue dolido, resentido, porque se cortó ese vínculo de relación de pareja, y le puede invitar a su exnovia o a su ex esposa a decir, bueno, vamos a tomar un café, y la sube a un vehículo, a un automóvil, y esta persona disfraza de delito imprudente manejar un auto sin los deberes de cuidado que impone la conducción con el fin de provocarle la muerte a la mujer, ¿no? Por eso pregunto si hay que investigar el contexto en eso lo preguntaba, ¿no? Porque No, una vez ahí entendí, sí. No, ahí entendí, bueno, pero sería un delito doloso que se lo trata de hacer pasar como imprudente, pero digamos, sería por lo menos un dolo eventual, por lo que como decís, y por supuesto que, digamos, por eso la Corte dice que cada vez que una mujer, digamos, sufre un menoscabo a su integridad física, personal, a su vida, en un contexto de violencia contra las mujeres, hay que investigar las posibles connotaciones discriminatorias o de género, ¿no? Entonces, por supuesto que dentro de lo que es la investigación con debida diligencia, también puede incluir ese supuesto, ¿no? Bueno, digamos, que va a tener que ver con la mecánica del accidente, pero con todo el contexto previo, ¿no? Por eso también no solo nos tenemos que quedar con que el delito doloso es el homicidio, ¿no? Pueden haber muchos otros más, y ahí es donde justamente la debida diligencia hay que emplearla en los distintos momentos del proceso, también en la hipótesis y en la investigación. Después, bueno, veremos qué pasa. Ahora, perdón, no había entendido, ahora entendí. Muchas gracias. Vamos a avanzar un poquito más, y otra de las preguntas dice, ¿cómo redefinen la sana crítica racional a la luz de la perspectiva de género? No le voy a dejar a María siempre. No, es muy difícil de responder esa pregunta. En el ámbito, por ejemplo, del sistema internacional, el criterio que rige para lo que es la valoración de la prueba es precisamente la sana crítica racional. Sin embargo, ese principio debería ser comprendido también dentro un poco de la estructura jurisprudencial que mencionaba hace un rato. No puede ser parte de la sana crítica el actuar sobre la base de estereotipos o el actuar sobre la base de prejuicios. O por ejemplo, si dentro de la sana crítica está la típica idea esa de las máximas de la experiencia, bueno, las máximas de la experiencia tampoco pueden ser las máximas de experiencia de un varón blanco, heterosexual, bien posicionado, cisgénero, porque si esas son las máximas de la experiencia,
menudo favor se le hace a todos los colectivos, grupos que no responden a ese patrón, razón por la cual creo yo sí que habría que redefinir la idea de sana crítica. No sé bien hacia dónde, esa es una pregunta más difícil de responder, pero sí sé los no. O sea, nunca podría ser sana crítica racional la utilización de la máxima de la experiencia en el sentido clásico, nunca podría ser sana crítica racional a acercarse al juzgamiento de una situación o de una conducta sobre la base de un estereotipo, sobre la base de un prejuicio, sin el conocimiento adecuado sobre aquello que se está juzgando y sobre las personas que involucra aquello que se está juzgando. Esa sería, creo yo, la forma de compatibilizar el criterio clásico de sana crítica racional con los estándares que viene indicando la Corte respecto de los estados, que son estándares que la Corte también debería aplicarse a sí misma, porque también, de nuevo, de poco serviría que la Corte Interamericana le indique al Tribunal Superior de Río Negro o al juez de primera instancia de, no sé, Río Gallegos cómo evaluar una situación si no está dispuesta a evaluar las situaciones que le llegan a su propio conocimiento de esa misma manera. ¿Sí? Perdón, que puede ser algo incompleta la respuesta, pero al menos dentro, yo creo, tres cosas. Hay que redefinir la idea de sana crítica racional, no puede responder a la máxima experiencia del sujeto androcéntrico clásico y debería ser releída en los términos de la jurisprudencia que la propia Corte Interamericana y otros organismos le exigen a los estados que utilicen para juzgar los hechos que tienen bajo su conocimiento. Yo quería agregar una cosita que muchas veces se discute. Bueno, en los juicios penales es muy común, ¿no? Que cuando se habla, por ejemplo, de aplicar el principio de amplitud probatoria, hay como un cuestionamiento de, bueno, que se está tratando de imponer un estándar de prueba diferenciado o más bajo para los casos que involucran violencia de género. Y muchas veces hay una frase de Julieta Di Corleto, ¿no? Que dice, bueno, el problema es que en estos casos la valoración de la prueba nunca fue ni sana, ni crítica, ni racional. Entonces, a veces, más que buscar un estándar de prueba diferente, es tratar de que la valoración de la prueba en los casos de género sea sana, sea crítica y sea racional. El problema es que durante mucho tiempo tuvimos naturalizado los estereotipos o, digamos, como decía Mariano, ¿no? Analizar las máximas de la experiencia en función del buen padre de familia y no de una mujer que sufre violencia. Y esto generó muchas dificultades en el acceso a la justicia, muchos cuestionamientos a la mujer, ¿por qué tardó en denunciar? ¿Por qué no se fue de la casa? Pero si no le gusta, ¿por qué no hizo tal cosa con los hijos? Entonces, eso es lo que estamos tratando de desandar. Entonces, digamos, no hay un problema con la sana crítica racional. El problema es cuando la prueba que involucra a las mujeres no es ni sana, ni crítica, ni racional por falta de perspectiva de género. Entonces, en eso podemos discutir, ¿no? Pero hay autores y autoras que dicen, no, en realidad es el estándar de prueba. Para este caso también queremos sana crítica racional, pero queremos que sea sana crítica racional. O no que, por ejemplo, en los casos de violencia de género aparezca este principio implícito, no escrito, de prueba tasada, que quizás no aparece en los delitos contra la propiedad, ¿no? De, bueno, no, pero necesito al menos un testigo directo, imparcial, ajeno a las partes. Que eso sería un sistema tasado, que no está en los códigos, pero que a veces termina operando y termina influyendo en la valoración de la prueba. Muchas gracias. Aquí va otra pregunta. ¿El tipo normativo de violencia de género no es un tipo penal abierto que deja al intérprete completarlo? Juez, dice entre paréntesis. Y hubo muchas discusiones sobre eso cuando se modificó el artículo 80 y se agregó el inciso 11, ¿no? Y la verdad es que, digamos, con ese criterio la mayoría de los tipos penales son abiertos. La verdad es que el código no viene con viene con un glosario muy chiquitito, pero no define alevosía, no define ensañamiento,
hay un montón de conceptos que no están definidos, ¿no? Digamos, ¿qué es la alevosía? No sé, ¿qué es banda? Digamos, hay un montón de conceptos sobre lo que es banda, ¿no? 3 personas es banda, no, tienen un mínimo de organización, tienen que ser una asociación ilícita, otros dicen es inconstitucional, y digamos, en general la pelea es que es banda, nadie dice es un tipo penal abierto y por lo tanto viola el principio de legalidad. Un montón de conceptos, lo mismo con el ensañamiento, la alevosía, se me ocurren un montón de conceptos porque el Código Penal no viene con un glosario. Esa es la tarea del intérprete, esa es justamente la tarea del intérprete. Y fíjense que a diferencia de banda, de ensañamiento, tenemos tenemos definiciones de violencia de género, ¿no? Tenemos por un lado Belén do Pará, que nos habla de una violencia basada en una relación desigual de poder o basada en el género. Tenemos también la ley 26485, entonces tampoco es que es un concepto que no tiene definición. Entonces hubo, para mí, las objeciones que se le hicieron al inciso 11 sobre el principio de legalidad nunca estuvieron del todo fundadas, porque con ese argumento no subsistirían un montón de elementos normativos de los tipos penales. Y de hecho, yo creo que el principal problema que había es que cuando, por ejemplo, buscamos qué es alevosía, qué es ensañamiento, bueno, tenemos la respuesta en un montón de tratados de derecho penal que consideramos como la palabra autorizada, ¿no? Porque estudiamos con esos tratados, porque citamos. Cuando se incorpora esto en el inciso 11, bueno, no había, obviamente, íbamos a Soler y obviamente que Soler no hablaba de violencia de género. Entonces esto fue como, es abierto. No, bueno, Soler es doctrina de la misma manera que hay doctrina de las autoras feministas, cuya obra también tenemos que tomar con el rol que tiene la doctrina, ¿no? Que es una fuente auxiliar, tanto una autora feminista que interpreta violencia de género como Soler. Obviamente hay autores que conocemos, que son importantes en nuestro, no sé, digo por Soler, me las agarro de Soler y que es un autor que yo particularmente leo un montón porque me gusta muchísimo, ¿no? Para parte especial. Pero por supuesto, si voy a buscar ahí violencia de género, no va a estar. Voy a tener que buscar en otras fuentes auxiliares. Pero más allá de eso, tenemos la definición de Belén do Pará, tenemos la definición de la ley 26485, del comité de CEDAW, el comité de CEDAW en sus recomendaciones generales. Entonces no sé, la verdad, es que si están abiertos. Después sí, está la función del intérprete, como está para todos los elementos normativos y no normativos incluso, ¿no? De los tipos penales, todas las normas penales, y siempre va a haber un caso donde un tipo penal parece muy claro, pero que para ese caso ahí se nos complica la interpretación. Y bueno, eso es la función del y de la intérprete. Sigo. Un juez o jueza que no pueda acreditar algún grado de incorporación de la perspectiva de género en su razonamiento jurídico, ¿puede cumplir las condiciones constitucionales de idoneidad e imparcialidad? Bueno, yo creo que la respuesta sencilla es no, digamos, porque, de nuevo, teniendo en cuenta que este es un criterio que, a ver, la perspectiva de género desde mi enfoque, y creo que es un enfoque compartido, al menos es el del derecho internacional, es una forma de acercamiento a los hechos dirigida a que haya imparcialidad en ese acercamiento. No un sesgo en favor de las mujeres, no un sesgo en favor de los colectivos LGBT, sino imparcialidad en el acercamiento, razonamiento que está derivado de la existencia de una desigualdad de base. O sea, se solicita tener perspectiva de género, así como se solicita tener perspectiva de discapacidad o perspectiva de niñez o infancia, porque se presupone que se ha carecido históricamente de esa perspectiva y a la hora de acercarse a esos grupos sociales operan una serie de fuerzas sociales que los ponen en situación de desigualdad. Entonces,
yo creo que no hay posibilidades de ser verdaderamente imparciales si no hay un conocimiento, una ocupación, o al menos una voluntad de prepararse con relación a este tipo de enfoques, no solo con relación al género, sino también con relación a otras variables que definen discriminaciones estructurales en nuestras sociedades. Si uno está investigando, o uno está defendiendo, o uno está intentando ejercer justicia en contextos que están atravesados por una desigualdad estructural y no tiene algún tipo de predisposición respecto a cómo abordar esa desigualdad, lo más probable es que a la hora de juzgarlos, de interpretarlos, de resolverlos, replique el mismo sesgo social sobre el que está interviniendo. Y eso es un elemento, desde mi perspectiva, generador de la continuidad de esa desigualdad social. Entonces, en esos términos, así como por ejemplo la Corte Interamericana, le ha costado, no lo ha dicho desde el vamos, recién lo empieza a decir últimamente, la idea de que, por ejemplo, razonar discriminatoriamente no solo es una violación al derecho a la igualdad y no discriminación, o al acceso a la justicia, por ejemplo, de las víctimas, sino también una violación a la garantía judicial de imparcialidad. Con María escribimos un artículo criticando buena parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto de este particular, porque históricamente omitió decir que juzgamientos que la propia Corte había entendido como discriminatorios también implicaban violaciones a la garantía judicial de imparcialidad. Sin embargo, esa jurisprudencia la revirtió muy recientemente en dos casos, que son Manuela contra El Salvador y Digna Ochoa contra México, donde la Corte por fin dijo, bueno, ok, si el Poder Judicial o el operador jurídico resolvió el conflicto a través de sesgos y prejuicios discriminatorios, y esa fue la base de la resolución errónea o inadecuada de la cuestión, no solo está comprometido el derecho a igualdad de diferencia, sino también está comprometida la imparcialidad judicial. O sea, extendiendo ese mismo razonamiento ya a la cuestión más general, que era la propia de la pregunta, creo que hay elementos para decir que quizás al menos por la inversa, que solo se va a hacer verdaderamente imparcial en la medida en la que haya una aproximación a los hechos con un conocimiento previo respecto de esta materia. Muchas gracias, Mariano y María. Nos está corriendo el tiempo, así que voy a leer una última pregunta y ya después le doy el cierre a las doctoras. ¿Hay antecedentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se recomiende al Estado iniciar un jury? Así rápido, con ese nivel de concreción, creería que no, o al menos no recuerdo. Diría no recuerdo para ser preciso en mi respuesta, porque no me animaría a asegurar que no. Como buena parte de los casos en los que se declara responsabilidad internacional del Estado por conductas omisivas o faltas de debida diligencia por parte de operadores institucionales, la Corte mandó a investigar ese tipo de omisiones. Muchas veces los responsables concretos no están identificados y no están esclarecidos. Entonces, sí hay un conjunto muy grande de casos en los cuales la Corte indicó como medida de reparación, y en términos específicos de medida de no reparación, investigar las conductas de las autoridades públicas que generaron la situación que motivó la violación de derechos humanos. Dentro de esa indicación general de investigación puede estar, por supuesto, no solo la conducta de autoridades policiales, sino también la conducta de autoridades fiscales o de autoridades jurisdiccionales, judiciales. Eso lo ha dicho en muchos casos. Entonces, un jury específicamente no recuerdo, porque no recuerdo ningún caso donde la responsabilidad haya quedado exclusivamente anclada en lo que hizo o dejó de hacer el funcionario judicial o el juez y la jueza. Sí hay muchísimos casos donde hubo una indicación genérica dentro de situaciones que involucraban al Ministerio Público Fiscal, que involucraban a la policía, que involucraban a la autoridad jurisdiccional. Bueno, muchas gracias Mariano y María por el tiempo y la generosidad en las respuestas. Le doy la coordinación a la profesora María Fernanda Díaz como para cerrar esta conferencia. Muchas gracias.
Gracias, gracias Bea. Quedaron algunas 2 o 3 preguntitas, no sé si estamos ahí ajustadas con el tiempo, pero tal vez hay alguna cuestión que sería bueno, me parece, dilucidar, si María o Mariano pudieran responder. Hay una que dice: ¿qué opinión les merece la posición que entiende que la totalidad de los supuestos de género deben ser llevados hasta el debate oral, fundamentalmente en base al artículo 7F de Belén do Pará? Bueno, eso es lo que dice más o menos en definitiva la Corte en Góngora, ¿no? Que ha sido tan cuestionado. Yo tiendo a defender un poco Góngora, pero porque creo que hay que tomarlo en el contexto, ¿no? En un contexto donde estos casos nunca llegaban a juicio, donde eran archivados y con suerte quizás terminaban en una probation, con suerte. Entonces, bueno, Góngora movió mucho la avispero y eso, bueno, Góngora era un caso de mi jurisdicción, de la Justicia Nacional con competencia en la ciudad, y realmente marcó una diferencia enorme, ¿no? Fue como, dejen de minimizar estos casos, ese fue el mensaje, ¿no? Dejen de minimizar estos casos. Pero, como habíamos, yo decía al principio, ¿no? Las respuestas dicotómicas nunca pueden ser buenas para estos casos, ¿no? Esto de todo va a juicio, bueno, no, o sea, fue importante como mensaje de la Corte Góngora, en el sentido de dejen de minimizar estos hechos, ¿no? En este principio de oportunidad velado que se ejercía todo el tiempo, esto era como lo último del tarro, ¿no? Lo menos prioritario. Ahora, la respuesta dicotómica contraria, todo va a juicio, tiene un montón de problemas y son las críticas, ¿no? Que se le hace a Góngora. Bueno, y hay variaciones en las jurisdicciones, pero creo que son muchas las jurisdicciones que lo toman con pinza, Góngora, ¿no? Que dicen, bueno, es muy importante, pero puede haber casos, obviamente hay casos donde, por ejemplo, la suspensión del juicio a prueba es una buena respuesta, porque además ir siempre a juicio puede traer otros problemas. La revictimización, yo he visto que trajeran, aplicando Góngora y la obligación de juicio a las mujeres por la fuerza pública en un móvil policial a declarar el juicio. Entonces, digamos, bueno, hay que ver un poco el caso a caso. Y voy con la última y ya no nos quedamos con el tiempo acotado. Hay una pregunta que plantea: violencia de género y violencia contra la mujer parecen ser conceptos que no se identifican, pese a que muchas veces se superponen. ¿Existe algún precedente donde se los conceptualice separadamente? A ver, los precedentes. Los tribunales generalmente resuelven casos, o sea, no hacen a veces, al menos la Corte Interamericana no necesariamente hace disquisiciones dogmáticas demasiado exhaustivas. Sí creo yo que una lectura razonable de la jurisprudencia de la Corte permite trazar como algún tipo de relación género y especie, donde la violencia de género es un paraguas más amplio que habla de formas de violencia basadas en estructuras sociales donde el género es relevante y determina acceso desigual a derechos, y la violencia hacia las mujeres es una especie dentro de esa situación más amplia, de modo tal que pueden sufrir violencia de género no solo las mujeres cis, sino también otros colectivos, como mujeres trans o, por ejemplo, colectivos LGBT. Entonces me parece que una conceptualización razonable, teniendo en cuenta toda la jurisprudencia clásica de la Corte, permitiría indicar eso, que la violencia contra las mujeres, de hecho la forma paradigmática de violencia sexual, que fue una de las que en más oportunidades trató la Corte, es claramente una forma de violencia basada en el género, pero también puede haber otras formas de violencia basadas en el género, por ejemplo, contra el colectivo trans, o por ejemplo, contra el colectivo LGBT en general. Perfecto, Mariano y María, nuevamente agradecemos. Ahí quedan algunas preguntas, pero bueno, en razón del tiempo no vamos a llegar a realizarlas a todas. De todas maneras, las vamos a volcar en un documento y en tal caso, si así lo desean, las podemos trasladar
para realizarlas por escrito con posterioridad a esta disertación. Había una en particular que hacía referencia a una opinión consultiva que había citado Mariano, que ya respondió él por el chat, que hablaba acerca de la identidad de género, que era la 24 del 2017, así que esa ya está respondida. Doctora. Bueno, nuevamente el agradecimiento a los expositores, la generosidad de regalarnos este tiempo precioso, y también el agradecimiento a quienes concurrieron a estas jornadas, a quienes se interesaron y han preguntado con amplitud, y que espero que todos hayan aprovechado en profundidad y con la magnitud que se merecen estas exposiciones, que por supuesto han sido sumamente claras y con excelente nivel. No podíamos esperar menos de Mariano y de María. Gracias otra vez, y esperamos contar con ustedes para una próxima jornada.